Muy buenos días, gracias por la invitación y qué grato saludarlos a ustedes y todos los integrantes de la mesa de trabajo de este sistema informativo en estas horas de la mañana y por supuesto saludar a todos nuestros amables oyentes. Bueno, mi general, a cosas duras las que nos ha tocado pasar durante esta última jornada de elecciones en primera y segunda vuelta. ¿Y cómo lo vivió? ¿Cómo lo experimentó el general Luis Arlindo Mendieta, que hizo presencia en las regiones, se hizo contar en las urnas? Vivió también esta situación tan dura y tan apretada de una campaña de elecciones presidenciales tan polarizada. Aquí no nos cansamos de decirlo, que se vio enrarecida con tanta desinformación, una campaña sucia, la hemos denominado aquí en el sistema informativo auténtica. ¿Qué lectura le hizo y cómo la vivió, general? Sí, desde nuestro grupo que iniciamos hace varios años de Patria Nueva y donde hicimos una cantidad de actividades durante los últimos años en diferentes partes del país, pues tratamos de estar en cada una de las regiones allí motivando a nuestros seguidores e invitándolos para que consiguieran nuevos seguidores para esta causa política. Sin embargo, pues vemos que infortunadamente en Colombia diríamos que hay algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta para estas campañas y no es un secreto que para todo se necesita ese plata. Diría que infortunadamente el tema allí está, donde hay dinero, pues hay votos, donde hay corrupción hay votos, donde hay puestos hay votos, donde hay tráfico de influencia y una cantidad de prebendas, pues allí estarán los votos. Ya conseguirlos por aparte, donde la gente en verdad quiera comprometerse con un proyecto, pues es supremamente difícil. Pero sin embargo, logramos obtener un número considerable de votos. La otra parte es que, infortunadamente, cuando se presenta alguna propuesta, pues hoy en día con las redes y con toda esta cantidad de youtubers, de cantidad de personas que influyen en los medios, en estas redes, pues hace que allí inmediatamente se haga alguna declaración, por supuesto salen a refutarla, pero no en el sano debate, en esa lectura que se tiene que hacer para formar, para enseñar, capacitar, convencer a las personas, sino que es por el contrario, inmediatamente esa denigrar de esa persona, hacer campaña sucia. Y eso lo vimos en nuestro tiempo, en esas actividades. Y ya en la parte final pues fue más protuberante. Ahí lo vimos en los últimos días de cómo en esas campañas se hizo una cantidad de cosas que rayan con ese espíritu, con la moral, con la ética, con la formación de valores. Entonces viene la preocupación de qué personas recibimos en Colombia. No se han superado los odios, no se han superado las violencias, sino que por el contrario, hoy en día se están acentuando mucho más. Pero qué lectura tan especial la que usted hace, general Luis Arlindo Mendieta, de esta contienda. Ayer hacíamos y estamos impulsando una campaña desde el Sistema Informativo Auténtica General. Y es usted, digamos, un maestro total para este tema después de haber vivido lo que ha vivido usted en Colombia. Esta contienda electoral deja unas grietas, deja unas divisiones, deja una situación muy dura en la sociedad, porque ayer hacíamos la lectura de mirar la clase política. La clase política, la misma noche empiezan los mensajes, ¿no? De Twitter, los mensajes de saludo, felicitando al contrincante, y eso es gallardía, eso es bueno, pero dice uno, bueno, ellos llegan hoy, se toman el café para hacer los acuerdos, pero el ciudadano del común y la familia queda totalmente dividida. ¿Qué hacer desde la sociedad para recuperar ese, digamos, esa hermandad entre la sociedad, la familia, los compañeros de trabajo y sanar esas grietas tan profundas, general? Sí, es supremamente difícil, pero desde mi punto de vista, yo tuve la fortuna de trabajar por allá en el año 80 en la isla Prisión Gorgona. Y allí quienes estaban condenados a 40, 30, 50 años pagando
esa sanción de la sociedad y veíamos que más del 98% de los internos, de los presos, estaban era por violencia política, por el trapo rojo, por el trapo azul en su momento, y que allí se mataron fue entre parientes, vecinos, amigos, también por otras causas como son el problema hoy en día de unos linderos, el problema del agua, especialmente en el campo y en las ciudades, el problema de la convivencia entre vecinos y que también afecta muchísimo cuando se reside en apartamentos, en conjuntos residenciales donde no es fácil convivir. Por lo tanto, desde mi punto de vista, por supuesto, en una campaña quedan heridas muy profundas y donde los dirigentes, por supuesto, con un café o en su momento con un whisky o seguramente con una recepción social, pues allí se liman las asperezas y seguramente hacen convenios para continuar esa vida política porque a ellos no los afecta. Sin embargo, las personas en el sector rural, en las ciudades, en los diferentes barrios, pues allí sí se profundizan. Ellos toman muy a pecho ese legado político o ese seguimiento hacia una u otra línea y llegan a la agresión, llegan a la intimidación, llegan incluso hasta matar, porque es lo que hemos visto. Infortunadamente, cuando los dirigentes políticos expresan una palabra, deben de ser muy medidos, pero aquí no. Lo vimos en la campaña, se van soltando y eso hace que se incremente la violencia. También, si hay palabras y si hay resultados favorables, pues esa violencia se disminuye. Y vemos cómo, gracias a esa violencia y a esas palabras, pues diría que gran parte del pueblo colombiano votó amenazado, intimidado y sobre todo para que no se presentara más violencia y los resultados pues fueron favorables al doctor Petro. Pero sin embargo también vemos que con sus pronunciamientos de no respetar y casi incitando a la violencia, pero ya cuando resulta ganador sale con otros términos, pues inmediatamente los seguidores se quedaron quietos, por decirlo algo, pero que tenían preparadas muchas cosas de acuerdo a los informes de inteligencia y los medios y lo que se percibía en las regiones quienes estuvimos en diferentes zonas, es que iba a haber una escalada supremamente violenta de los seguidores. Ya, ojalá como ganó, demuestre lo contrario ante el pueblo colombiano. Utiliza unos términos que en este momento diría que no van acorde a su intención y al odio que siempre expresó durante muchos meses y años el doctor Petro en los últimos tiempos. El general Luis Erlendo Mendieta, invitado en esta mesa de trabajo del CIA, Sistema Informativo Auténtica General, definitivamente, y yo sé que mucha gente se identifica con esa lectura que usted hace hoy, que nos han llamado, nos han denominado, que uno ataca, que no, es que la realidad de lo que se incendia y de qué manera se incendia muchas veces a la sociedad, y lo único que quedan son grietas, pero hoy ve uno a los candidatos, a los políticos, en reuniones, en el almuerzo, en el abrazo, en el café, y la familia y la sociedad queda totalmente dividida. General Luis Erlindo Mendieta, pasemos al tema de actualidad que vuelve y nos lleva a rememorar, a recordar esas situaciones tan duras y tan fuertes en nuestra sociedad y de la cual hay una generación que ya, o sea, no tiene conocimiento, no recuerda lo que pasó y otros que la saben y la conocen no la quieren recordar. Jurisdicción Especial para la Paz y el comportamiento, digamos, de la comparecencia de quienes hicieron parte de esta extinta guerrilla de la FARC. ¿Se avanzó? ¿Es necesario? ¿Cómo ve usted ese panorama frente a la presencia y ahora es necesario que las víctimas también estén allí presentes? Sí, en días y semanas y meses anteriores se planeó, podríamos decir, esta audiencia allí en la JEP. Infortunadamente, por decisión de los mismos magistrados, únicamente seleccionaron a un reducido grupo de víctimas. Por lo tanto, se excluyó, desde mi punto de vista, al 99.9% de las víctimas que hay en el país y especialmente las que causaron las FARC. Por ese motivo, cuando se nos silenció la voz, porque no fuimos invitados a participar, pues presenté una acción de tutela que fue negada en un comienzo y posteriormente también hice una impugnación de la misma tutela
para tutelar ese derecho a participar allí en esa audiencia. Aceptaron la impugnación, pero nunca notificaron la invitación o la posible participación allí en esa audiencia. Respeto, por supuesto, a quienes allí estuvieron presentes, pero fue un número muy mínimo y diría que en este momento a esa gran mayoría de las víctimas que causaron la FARC pues fuimos silenciadas. No se nos tuvo en cuenta nuestro relato y sobre todo nuestras inquietudes, observaciones, recomendaciones, sugerencias, tantas cosas que allí se pueden hacer. Quedó profundamente preocupado, inconforme, si es el término, con lo que allí se realizó porque no hubo una real participación. Hacia futuro, pues vemos también con preocupación las mismas declaraciones del presidente de la JEP, donde manifiesta que no va a haber casi que sanciones contra los integrantes de la FARC, es decir, no va a haber justicia. No se habló tampoco de la verdad, porque allí se necesitan muchas más verdades, únicamente unas pocas palabras por parte de los integrantes de la FARC, donde con su obra de teatro, podríamos decir, porque esto fue planeado, fue ensayado allí por la JEP, pues vemos unas caras tristes, como de arrepentimiento, pero que en el corazón, podríamos decir, eso no obedece a la realidad, porque vemos que no hubo pronunciamientos de cómo contribuyen a más verdad, cuántos desaparecidos no hay, dónde están los resultados, por ejemplo, de la entrega del cadáver de nuestro compañero Luis Hernando Peña Bonilla, y de otro también que se evadió allí de esas jaulas de concentración de Canencio Murcia, un patrullero de la toma de Puerto Rico. Dos ejemplos, y como ayer también se mencionó, son centenares de policías y también centenares de soldados que fueron desaparecidos, pero de la población civil son miles y miles de personas que fueron desaparecidas en esas zonas donde estaban presentes los integrantes de la FARC. Son verdades que quedarán pendientes. Ahora, en el tema de reparación, se evade ese término, es decir, no se comprometen cuando las afectaciones a todos los que fueron secuestrados y fuimos secuestrados, a nuestras familias, fueron notorios, fueron muy fuertes, y allí no se está hablando nada. Resaltaría al doctor Sigifredo con su intervención donde habla de los grandes capitales que tiene la FARC no solo en el país, sino también en el exterior, y por lo tanto vemos que no manifestaron nada, y lo que se necesita es que la JEP actúe allí, incautando todos esos bienes para que se entre a reparar a ese gran universo de víctimas. Ese sería el balance final. Claro que sí, general. General Luis Erlindo Mendieta, me da usted pie para una pregunta que hicimos ayer, porque aquí estamos hablando de dos temas. Lo fuerte, digamos, lo duro que es esta comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos, que se reconozca, pero también que se repare eso que nunca existe. La desaparición de personas, y ayer lo hablábamos con John Didier, con nuestros compañeros, que no se ha conocido, no se sabe el paradero, y usted lo está reconociendo aquí y ratificando en este diálogo con el CIA. El presidente electo de los colombianos le llamó la atención inclusive al fiscal general de la Nación en torno a que hay que dejar en libertad a los jóvenes que adelantaron la protesta o el estallido social, que intervinieron en ella. ¿Faltó o vio o sintió en algún momento usted el mensaje hacia este caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, hacia las víctimas de la violencia en Colombia? Nunca existió ese llamado. ¿Cómo interpreta usted eso? No, es que a la izquierda nunca le han interesado las víctimas que ellos han causado. Lo único que le interesa al sector es que les reparen, como ellos dicen, esa violencia del Estado que según ellos se ha ejercido. Y es que ese fue el proceso de paz. Ahí vimos que en el centro estuvieron los victimarios, y en este momento todos los beneficios lo están recibiendo ellos. Curules en el Congreso de la República, la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, magistrado en el Consejo Nacional Electoral, Unidad Nacional de Protección, más del 70% de integrantes, presupuesto del orden nacional, el 5% para esas zonas. Ahí veía un informe de cómo se han invertido 53 billones de pesos en esas zonas, es decir, donde dijeron la FARC. Las ayudas internacionales, parte de las regalías también va para inversión en esos sectores. Grandes salarios, presupuestos, viáticos a toda esta gente, y
hoy en día con los resultados, seguramente hacia futuro ya veremos a los que estuvieron presentes ahí ayer ante la JEP, seguramente como embajadores en diferentes países y haciendo la diplomacia internacional. Eh, y allí, por supuesto, es posible que ellos puedan tener determinados beneficios, pero vemos cómo en ese mismo pronunciamiento del doctor Petro, pues viene la exclusión de las víctimas que ocasionaron los integrantes de los diferentes movimientos. Cuando el M-19 ha reparado a las víctimas, compañeros míos que fueron asesinados, personas que trabajaron conmigo y que fueron asesinados en esos ataques violentos por parte del M-19 en su tiempo. Ahora con la FARC pues está pasando lo mismo y con los del ELN porque ya prácticamente él abrió la puerta para una negociación. Sí, es posible y todos queremos la paz, claro. Somos convencidos y quién no quiere vivir en armonía con sus seres queridos, con los vecinos y sobre todo en un país tan rico y diverso, pero vemos que allí no hubo ningún pronunciamiento en favor de esas víctimas. Por lo tanto, hacia futuro notaremos que seguiremos siendo parte de esa exclusión que se ha dado, ese marginamiento, que no se han tenido en cuenta los derechos de esas víctimas. Hoy en día, y nosotros lo insistimos en diferentes escenarios, el mismo proceso de paz y por eso desde la Federación de Víctimas estuvimos participando ahí para que hubiese una representación, pero no fuimos tenidos en cuenta en ninguna de estas entidades que se crearon y hacia un futuro gobierno, pues yo creo que infortunadamente seguiremos en el olvido. El general Luis Erlindo Mendieta en esta mañana información y noticias del CIA, Sistema Informativo Auténtica, y le leo y le hago la lectura a ese sentimiento que tiene un hombre que vivió, sufrió y enfrenta el dolor. Recorrió usted las regiones. ¿Qué le queda de ese recorrido, de ese ejercicio que se inició antes del 13 de marzo y, digamos, culmina en cierto punto este 19 de junio, general? No, grandes satisfacciones y si hay personas que estuvieron en algunas de las reuniones, gratitud inmensa con ellos, ¿no? El cariño, el afecto, las atenciones, la generosidad, la benevolencia, cantidad de cosas que se esmeraron por atenderme, por llevarme a los sitios de las diferentes reuniones, por las diferentes invitaciones. Yo no tengo sino gratitud con todas las personas y seguramente con aquellos que participaron de todas estas actividades. Y hoy en día aquí a todos nuestros amables oyentes, gratitud inmensa por su apoyo, por escucharme incluso en este momento. Y ese será un valor agregado a mi experiencia, seguramente a mis memorias y a estar recordando permanentemente. Es que aquí tengo que hacer el comparativo con en las jaulas de concentración, con las cadenas y candados que hacía uno durante el día, recordar los momentos maravillosos que pasó de la existencia con sus seres queridos, con los familiares y todo lo que uno pudo hacer en beneficio de la comunidad, de la sociedad. Esos eran los mejores recuerdos y eso era lo que lo motivaba a uno para seguir adelante. Y hoy en día pues me queda también esos recuerdos y seguramente me estarán acompañando durante estos años aquí en esta parte de donde vivo, en el campo, de todas esas atenciones de que fui objeto y no tendré sino agradecimientos con todos los colombianos. El general Luis Erlindo Mendieta, el hombre que le enseñó a la audiencia del CIA, Sistema Informativo Auténtica, el valor de un papel. Recuerdo tanto esa frase que me quedó grabada en el corazón y cada vez ahora, en general, cada vez que veo un papelito, inmediatamente recuerdo a mi general Luis Erlindo Mendieta. El valor de un papel lo entendió él allá en esos campos de concentración. General Luis Erlindo Mendieta, ¿dónde queda usted al día de hoy en esa visión política y en esa parte política? ¿Activo o, como usted dice, aquí en el campo, aquí en mi refugio, mirando el impacto de la sociedad? ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar Luis Erlindo Mendieta? Por los resultados, pues toca estar de espectador, de mirador, podríamos decir, de observador, de estar pendiente de lo que pasa en el país y disfrutando la vida, disfrutando el segundo a segundo, el minuto a minuto, la hora a hora, el día a día, la semana a semana y el año al año. Dios permita que podamos vivir muchos años en paz, en armonía con nuestros seres queridos. Ese será mi parte, pero si de pronto hay alguna invitación
donde pueda participar en otros escenarios, pues lo haré gustosamente porque es lo que he buscado desde el momento en que fui liberado y posteriormente cuando se me exigió el retiro de la institución, quise participar en diferentes actividades y agradezco especialmente instituciones académicas, universidades y escenarios donde me invitaron a participar y donde estuve allí muy activo. Hoy en día pues ya no hay esas invitaciones, vimos el escenario político, pero se cierra en este momento, pero si hacia futuro hay posibilidades, indudablemente estaremos participando como un aporte a la sociedad, a la comunidad y sobre todo a las generaciones futuras. Es que hoy en día la preocupación y el motivo principal por lo cual participé en política fue el de querer hacer algo por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestras nuevas generaciones, porque vemos que tenemos hijos, nietos y nos preocupa su futuro y hay que dejarles un futuro y un legado mucho mejor del que pasamos nosotros, que fue de violencia, infortunadamente, de cautiverio, de pérdida de libertad, de los derechos, de las libertades. Y para ellos lo que deseamos es que en ningún momento se les vaya a censurar. Y por eso en este nuevo gobierno, ojalá que no se vayan a meter con los derechos fundamentales, con las libertades de cada uno de las personas en Colombia, bien sea por su raza, por su credo, por su color. No debe haber ninguna diferencia, sino que por el contrario, se debe de respetar totalmente esos derechos y esas libertades. Pues general, este micrófono y este gran equipo del CIA, Sistema Informativo Auténtico, este proyecto radial en Colombia, siempre lo tendrá como referente a usted, un gran señor, un gran ser humano. Lo remato rápidamente con esta pregunta, su interpretación de "me voy del país". ¿Qué le deja a usted esa frase que se volvió, digamos, viral en muchas redes sociales antes y durante esta jornada? No, eso no puede ser. Cuando salí rescatado gracias al Ejército Nacional en la Operación Camaleón en el tiempo del presidente Uribe y que me enviaron en comisión allí a Madrid, muchos me decían, usted quédese por allá, no se venga para el país, pero Dios me dio la oportunidad de conocer muchas regiones, países y ver la situación allá y de convencerme que nuestro país es un paraíso, es un lugar maravilloso que tenemos todos los climas, tenemos muchas regiones muy ricas, hermosas y hay que disfrutarlo. Por lo tanto, cuando regresé al país me dijeron, ¿pero usted a qué se vino? Le dije, pues que a mí me gusta mi país y ahora aquí en mi región, pero usted ¿por qué se fue para allá? Digo, no, yo vivo feliz, dichoso de mi país, de mi región, de aquí de mi Boyacá, de mis campesinos, de las artesanías, de la agricultura. Y cuando voy a las plazas de mercado, pues qué agradable ver y tener ese contacto con nuestros campesinos allí, en ese trabajo tan intenso que desarrollan para que en nuestra sociedad que cada día no falte el pan allí en la mesa, el huevo, el pollo, la carne, etcétera, la legumbre, la verdura. Y yo aquí seguiré en el país, aquí soy muy feliz y seguiré en mi país y aquellos que piensan salir, yo les haría el llamado que lo que hay que hacer es defender nuestra democracia, por supuesto, defender nuestra sociedad, pero hay que invertir en nuestro país y hay que seguir trabajando para sacarlo adelante. Si podemos hacer algo en beneficio de nuestro familiar, de nuestro vecino, de nuestro ser querido, maravilloso, porque hay que ayudar y hay que mostrar generosidad y sobre todo solidaridad en estos momentos, que es posible que sean aciagos, sean difíciles, sean preocupantes, pero no, hay que llenarnos de fe, de optimismo, de valor, de templanza y de seguir adelante, porque lo que interesante es disfrutar todas las cosas maravillosas que Dios nos da día a día y segundo a segundo, como le digo. Muchas gracias. General, definitivamente me identifico tanto, tanto con su pensamiento y su forma de ser. General Luis Erlindo Mendieta, un abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Un Dios me lo bendiga y me lo siga conservando por mucho tiempo para que sea usted un referente para la sociedad de nuestro país. Éxitos, feliz día, feliz jornada, general. Muy amable, muchas gracias. Aquí disfrutaremos del día y un saludo muy especial a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Un abrazo, muchas bendiciones para todos nuestros amables oyentes. El general en retiro, Luis Erlindo Mendieta, vida y obra de un ser humano que llevó a cuestas el sufrimiento de esta
violencia que nadie entiende y que hoy debemos de interpretar desde este punto de vista. Somos el CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia, Sistema Informativo de las Américas. Credibilidad. En el Sistema Informativo Auténtica.